Este episodio de Necesito Terapia está apoyado por Scrubs, una cadena de tiendas urbanas en las que se venden restos de stock, liquidaciones, excedentes de producción. Scrubs está construida sobre 3 pilares: la sostenibilidad, que provoca la compra responsable, la ayuda a los colectivos vulnerables que acceden a productos de calidad de primeras marcas a precios muy reducidos, y la integración, ya que el 75% de su plantilla son personas en riesgo de exclusión social. Tiene más de 70 tiendas en España. Localiza la tuya en scrubs.es y ayuda al planeta ahorrando. Bienvenidos a Necesito Terapia, un podcast de PodTwist. Soy Inés Bárcenas, psicóloga, y te invito a este espacio en el que vamos a abordar la salud mental desde dentro, hablando de nuestra práctica diaria con pacientes en terapia junto a maravillosos expertos que nos van a ayudar a entender mejor cómo funcionan nuestras cabecitas. Para aquellos que no nos conozcáis, Necesito Terapia es una asociación que da acceso a psicoterapia a personas que no tienen recursos, porque la salud mental es un derecho y no un privilegio. Hoy vamos a hablar nada más y nada menos que de la autoestima. Los psicólogos sabemos de sobra que la autoestima es un pilar fundamental en nuestra salud mental. Sin embargo, yo hoy os quiero invitar a hablar de este tema desde una perspectiva diferente. Y para ello tenemos el lujo de contar con el doctor Juan Serrano, que nos va a ayudar a abordar este tema desde una perspectiva antropológica y filosófica. Bienvenido, Juan. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Hombre, yo creo que el gusto es nuestro y con muchas ganas además de abordar este tema que, oye, pues es un tema central en la psicología desde otro enfoque. Para aquellos que no conozcáis a Juan Serrano, Juan es doctor en Ciencias Sociales y en Humanidades, es teólogo, es filósofo, eres profesor e investigador en la Facultad de Humanidades en el Departamento de Humanidades. En el Departamento de Humanidades de la Universidad Francisco de Vitoria. Y Juan, desde 2018 es el director académico de las Becas Europa en la universidad y también de la Escuela de Liderazgo Universitario, que es un proyecto muy interesante. Igual al final del podcast nos puedes hablar un poco también de esto, que me lo has estado contando antes y la verdad es que es apasionante, vamos. Yo tenía muchísimas ganas de invitar al podcast a alguien que no fuese psicólogo, que a ti te daba un poco de cosa, ¿no? Me comentabas antes, pero porque yo creo que es muy importante que reivindiquemos que la psicología no es una ciencia natural, es una ciencia relativamente nueva y nos debemos en sumo grado a las ciencias sociales, a las humanidades, a la teología, a la filosofía, a la antropología. Y como decía antes, yo creo que la autoestima es un tema muy mañido en psicología. Tenemos pues distintos modelos multifactoriales en qué consiste la autoestima. Pero bueno, la idea de hoy es abordarlo desde una perspectiva diferente, desde una perspectiva filosófica y antropológica, para entender también, oye, cómo podemos abordar esto con los pacientes y en nosotros mismos, ¿no? O sea, cómo podemos entenderlo desde lo que es esta dimensión humana. Yo he invitado a Juan porque Juan y yo éramos compañeros docentes en la Francisco de Vitoria y a mí bueno, en parte compartíamos, ¿no? Un trabajo... Eso es, un trabajo de investigación de una asignatura que era distinta a la asignatura, pero el trabajo lo hacíamos conjuntamente. El trabajo lo conseguíamos ahí crear una cierta sinergia, y a mí me encantaba como los alumnos, ¿no? Cuando venían de tus clases acababan contándome, ¿no? Pues lo que les enseñabas acerca de la autoestima, de la visión que tienes, ¿no? De lo que es la dependencia, que yo creo que además muchas veces los psicólogos nos hacemos muchos líos con la dependencia, luego hablaremos de eso, ¿no? Que no necesariamente es peyorativo, sino una realidad humana más. Y bueno, o sea, yo quería que desplegásemos en este podcast toda esta visión que a mí me fueron transmitiendo los alumnos. Y yo además quería empezar pues preguntándote por qué te ha interesado a ti este tema, ¿no? O sea, ¿cómo ves tú este tema de importante en lo que es el ser humano? Sí, o sea, yo creo que el concepto de autoestima a nivel psicológico no lo he trabajado yo propiamente nunca. Es verdad que he leído alguna cosa de Carl Rogers, alguna cosa de... O sea, he leído a Recalcati, que es de la escuela lacaniana y tal, pero, o sea, es verdad que el tema autoestima a nivel técnico-psicológico, además, soy contrario al intrusismo, digo, están tranquilos todos,
no lo he trabajado como tal. Pero lo que significa la autoestima en relación con el mundo en el que nos movemos, porque no solo es un término manido, yo creo, en psicología, es un término que utiliza todo el mundo como con muchísima facilidad y con muchísima, a veces poca seriedad, ¿no? Como diciendo, creo que es muy importante en nuestro tiempo, porque creo que efectivamente hay una crisis o una cierta incapacidad de mirarse a uno mismo bien. Y creo que es muy importante. Entonces, yo he intentado compaginar lo que yo había estudiado en filosofía y en teología y lo que estudié en la tesis doctoral también, en relación con algunos autores y luego poniéndoselo a los alumnos de psicología, porque yo la asignatura que imparto es una parte de psicología social y comunitaria, en relación con una especie de antropología social. Entonces, esto es lo que yo hacía y me interesa muchísimo también por la experiencia personal que tengo, ¿no? O sea, por la necesidad que tengo yo de mirarme bien, de mirarme con ternura. Aquí hay 1000 sinónimos, ¿no? Yo creo que luego profundizaremos un poquito más en eso. Claro, o sea, que yo creo que es verdad lo que dices, ¿no? O sea, que estamos tendiendo a entender la autoestima desde una perspectiva a veces como muy superficial, ¿no? Muy individualista, el quererse a uno mismo. Te tienes que querer más a ti mismo, ¿no? Es algo que está muy en boga y yo creo que hoy venimos a problematizar un poco esta idea, ¿no? De que la autoestima sea quererse a uno mismo. Me encanta problematizar, eso es. ¿Por dónde empezamos? ¿No? O sea, por qué la autoestima no consiste en quererse a uno mismo? O sea, en cierto sentido la autoestima consiste en quererse a uno mismo, en cierto sentido. O sería a lo mejor el producto final, ¿no? Eso es. O sea, yo lo que sostengo, no lo sostengo yo, quiero decir, puedo citar a mucha gente, ¿no? Yo lo que he aprendido también en mi experiencia personal es que el modo más sencillo, más humano, por así decir, en el que uno puede reconocerse a sí mismo como valioso es fiándose de la mirada de otro que le quiere. Esto es como, quiero decir, en psicología el ciclo vital, la teoría del apego, o sea, esto está como dicho constantemente en la historia de la filosofía, en la historia de la psicología, el poquito tiempo que tenga, pero más allá de eso, esto está dicho también en mi vida. Entonces, hacer el trabajo con los estudiantes de, más allá de citar a este autor o de leer esta cosa o de estudiar no sé qué cosa, de pararse y decir, pero vamos a ver, ¿a ti no te ha pasado alguna vez, digo, como punto de partida, ¿no te ha pasado alguna vez que te levantas de bajón, que te miras al espejo y te ves feo, que has suspendido ayer, que todo te sale mal, y te miras al espejo y te dices, no, pero tú vales un montón, ¿no? Y hay algo que no acaba de producirse del todo, ¿no? O sea, como que no acaba de funcionar. Y parece que incluso aunque funcione, yo qué sé, luego sales a la calle y se pone a llover y te caga un pájaro encima. O sea, que pasan un montón de cosas como que ¿Y qué tiene que suceder para que uno de verdad vuelva a tener una mirada, no sé, distinta sobre sí mismo? Pueden suceder muchas cosas, pero a mí me parece que las más normales, las más humanas, las más usuales, aquellas que en realidad estamos buscando, y esto también yo creo que da para muchísimo, lo que estamos buscando constantemente es que alguien nos diga, joder, te quiero un montón, o joder, qué alegría que hayas venido, o que si tú no te ves guapo, alguien te diga, ¿no? A uno se le pone esta frase que tenemos en castellano, ¿no? Esta expresión que es, tengo el guapo subido, ¿no? Tengo el guapo subido porque alguien de repente me dice, joder, tú eres un tío muy guapete, ¿no? Y de repente, o sea, yo que tiendo a mirarme en función de mis limitaciones, esto, quien más, quien menos, todos tenemos como una mirada sobre nosotros mismos que en muchas ocasiones está reducida o está mediada por lo que nos limita, por lo que no somos capaces de conseguir. Es otro el que me dice, joder, pero tú en realidad eres un tipo súper valioso. Y eso, si yo aprendo a fiarme de esta mirada, cuando la mirada es más o menos verdadera, quiero decir, o sea, no es un canto al sol, no es wishful thinking, ¿no? Pero es como el modo normal a través del cual yo puedo reconocer verdaderamente quién soy. Claro. Bueno, y que yo creo que es obvio, ¿no? La influencia que tiene la mirada del otro en esa creación del autoconcepto y, en última instancia, de la autoestima, para bien y para mal. Nosotros en terapia vemos constantemente como las miradas defectuosas, dañinas, ¿no? De los padres, de los compañeros, ¿no? El efecto del bullying, por ejemplo, en la autoestima de los adultos. Después, como esas miradas se internalizan, se quedan dentro y tú acabas mirándote de esa manera, ¿no? O sea, que vemos el efecto generativo, pero también destructivo de la mirada del otro, ¿no? Y esa dependencia que tenemos
de cómo los demás nos miran, porque no es que no nacemos con autoestima, ¿no? Un bebé no nace con esa valoración afectiva acerca de uno mismo, ¿no? Es algo que vamos creando en cuanto nuestra mente empieza a tener esa metacognición, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, como dices, esto es potentísimo porque es verdad que es de doble filo. Eso también a uno le puede hacer consciente de su responsabilidad al mirar al otro o al reforzar o castigar o el modo de hablar que tienes con los demás. Pero efectivamente es de doble filo. En mi experiencia con los alumnos, aunque entiendan esto, incluso aunque lo consideren verdadero, la objeción que ponen es que les parece injusto, ¿no? Que uno dice, claro, ya, pero ¿y si a ti no te han querido, ¿no? Y yo aquí lo que tengo que decir es, con un montón de estudios también empíricos detrás, que quien ha sufrido bullying o ha sufrido abusos o quien ha tenido una experiencia propiamente en los lugares donde uno tiene que ser acogido, querido, cuidado, etcétera, ha tenido la experiencia contraria, se desarrollan una serie de psicopatologías sociales y una falta de autoestima, etcétera, de las cuales es muy trabajoso, muy fatigoso salir. Entonces es verdad que es de doble filo. Me parece muy interesante, ¿no?, que digas que a tus alumnos les parece injusto, porque es que es muy injusto. Hay como tantos aspectos de la naturaleza, como el mismo hecho de que nos morimos, ¿no? Es injusto, pero yo creo que de hecho la concepción moderna de la psicología, que tiende mucho a, ¿no? O sea, como a, bueno, en el fondo al individualismo. Yo creo que pecamos a veces de individualistas en nuestras conceptualizaciones psicológicas y antropológicas en psicología moderna. O sea, no nos hacemos eco de esa dependencia. De hecho, muchas veces escucharemos a terapeutas hablar en contra de la dependencia, ¿no? Y fomentar más este término que es interdependencia, y sobre todo fomentar en los pacientes la autonomía, que sí, ¿no? O sea, que hay que fomentar esa autonomía, esa madurez, pero que hay como un hecho antropológico fundamental en el ser humano, y es la dependencia del otro, por injusta que sea, ¿no? Sí, o sea, de hecho a mí no me parece injusta. O sea, creo que efectivamente la dependencia es la base fundamental del yo humano. Esto es, que uno solo puede decir yo después de haber dicho tú. Lo que dice el niño es mamá y después ya dice yo, ¿no? O sea, uno para tener autoconciencia, el paso a la autoconciencia es la relación con un tú que es como tú. Solo después de darte cuenta de que hay un tú, te das cuenta de que tú eres un tú como un tú es tu madre. Perdón que esto suena a trabalenguas. Esto quiere decir, el proceso de autoconciencia es un proceso reflexivo, de volver y doblarse sobre uno mismo, pero primero tengo que salir con una doble vuelta. Tengo que salir y solo puedo salir si soy llamado. Hay otro que me llama por mi nombre. Está mi padre, está mi madre, están mis hermanos, está la sociedad, está el mundo, está la realidad, la belleza, las montañas y el sol. Es decir, hay algo fuera de mí que me saca de mí mismo. Por eso el niño primero sale, mira, busca, entiende, ¿no? Y empieza a identificar rostros que diferencia de cosas. Y lo primero que dice es mamá, que es el lugar de, bueno, mamá en el 99% de los casos, supongo, no lo sé, no lo tengo esto estudiado, pero creo que por experiencia podemos llegar todos a esta conclusión, ¿no? Mamá o papá, es decir, primero dices el ámbito que identificas como refugio absoluto. Y el niño es dependiente y profundamente libre en su dependencia. Esto es, el niño puede relacionarse adecuadamente con la realidad que tiene alrededor solo en presencia de su madre. Solo en presencia de alguien en función del cual no tiene miedo, no tiene que vivir protegiéndose y sabe que es querido pase lo que pase y haga lo que haga, ¿no? Claro, si este ámbito no está o no se establece adecuadamente o es deficitario, o si uno tiene la posibilidad de sospechar que esto sea así, entonces, claro, uno tiende a vivir encerrado en sí mismo, vuelto hacia sí mismo. Y creo que efectivamente hay algo en la modernidad y en la posmodernidad que podemos identificar, yo creo, incluso en nosotros mismos. Yo en mí mismo lo identifico mucho, como que tiende a hacernos sospechar, ¿no? Como si estuviéramos en lucha con el otro, como si tuviera que afirmarme yo por encima del otro. Cuando lo que nos revela el infante, el niño pequeño, es que
el niño no tiene problemas de autoafirmación porque es afirmado radicalmente. Esto, evidentemente, creo yo, no está reñido con que uno tenga que ganar en autonomía, ¿no? O sea, con que un niño no pueda crecer, no tenga que crecer, no tenga que ser capaz de resolver problemas por sí mismo, no tenga que estar constantemente protegido. La cuestión aquí no es la protección absoluta, ¿no? O sea, al revés. Creo que la escuela lacaniana de psicoanálisis, justo Recalcati, Mariolina Cerviotti, algunos más, entienden muy bien cómo hay un punto en el que los padres tienen que alejar de sí al hijo para que el hijo crezca. Pero este alejar no es no vuelvas a casa, no es romper un vínculo, es establecer una vinculación nueva. Es decir, el hogar siempre permanecerá en el Sapiens de un modo muy particular, el hogar de los padres, la casa del padre, la casa de la madre, ¿no? La casa de la familia, como el lugar al que puedo volver, pase lo que pase, ¿no? Haya hecho lo que haya hecho. Claro, cuando uno tiene esta, podemos llamarla así, red de seguridad, uno se enfrenta al mundo, por así decir, con muchas más garantías. Creo que, evidentemente, cuando esto se convierte en una dependencia patológica, o en una que se llama dependencia emocional, es decir, en la experiencia de algo que te hace menos tú, que te hace vivir en función del otro de un modo absoluto, que te está haciendo negarte constantemente porque vives la vida de otro, claro, esto es problemático. Yo creo que la experiencia de la dependencia que queremos salvar, que es la más auténticamente humana, es la experiencia de que en relación con el otro soy más yo. Soy más yo. A partir de la mirada del otro, puedo reconocer en mí un valor que yo no puedo darme a mí mismo de modo autónomo, en el punto absoluto del término. Claro, de hecho, esto es un principio básico de la psicoterapia. Uno no se puede, por más que mucha gente advoque acerca de ello, no podemos hacernos psicoterapia a nosotros mismos. No es algo individual, sino que en psicoterapia, a través de la mirada incondicional del terapeuta, uno aprende a mirarse de forma más profunda. Es evidente. O sea, mis alumnos, cuando alguno dice, no, pero esto me lo puedo dar yo a mí mismo, y digo, entonces, ¿para qué estás estudiando psicología? Perdóname, o sea, ¿tú quieres ser terapeuta? Porque si todo el mundo se lo puede dar, o sea, si no todo el mundo se lo puede dar a sí mismo, entonces estamos en otra injusticia mayor, ¿no? Y si todo el mundo se lo puede dar a sí mismo, ¿qué tienes tú que añadir a lo que al trabajo que uno puede hacer ¿Qué consigo hacemos mismo? aquí formándonos como psicólogos? Pero es muy interesante porque incluso las herramientas psicoterapéuticas que pueden considerarse autónomas, ¿no? O sea, lo que te dicen, oye, pues trabaja, ¿por qué no haces esto y trabajas esto y tal? Te lo está diciendo otro. Estás en función de los descubrimientos que ha hecho otro. E incluso los ejercicios que uno hace, los hace siempre imaginando una alteridad, ¿no? Dice, mírate al espejo y dite no sé qué cosa. O apúntate una cosa y te la lees por la noche. O dile a otros que te digan 3 cualidades tuyas, ¿no? O sea, hay muchos modos de trabajar. Siempre hay una referencia como fundamental a la alteridad. Y vamos, yo lo digo el primer día de clase cuando llego con mis alumnos de segundo de psicología de la universidad, les digo que entro en clase con temor y temblor, porque a mí me parece que el psicoterapeuta tiene una responsabilidad gravísima en nuestra sociedad, ¿no? Casi más, esto negaré haberlo dicho en público, casi más que la de un cirujano. Quiero decir, porque es verdad que cada uno tiene su papel en la sociedad, pero no seamos políticamente correctos. O sea, estamos ante una imposibilidad de reconocernos a nosotros mismos como valiosos y el terapeuta lo que depositan en sus manos es las heridas más profundas que uno tiene y que no es capaz de mirarse en el espejo. Precisamente por eso uno se confía al otro. No es que te confíe esta patología que el DSM-5 dice que es no sé qué, ¿no? No es que te confíe esta cosita o sea, me confío yo, ¿no? O sea, te estoy poniendo, no sé. Por eso yo siempre, y no me hartaré de decirles a los alumnos, que tienen que ir a terapia, que tienen que hacer primero ellos el recorrido y atreverse y ponerse en manos de otro y entender lo vulnerable que es eso, ¿no? Y las necesidades reales que existen a lo largo de todo el proceso, que además va cambiando, para luego ponerse mejor en el papel de los pacientes, porque necesitamos haber recibido esa mirada. A mí, yo creo que pocas cosas me han hecho
mejor psicoterapeuta que haber ido a terapia. Ujú. Y recibir, porque yo he vivido eso en mis propias carreras, ¿no? O sea, esa aceptación, esa validación de las zonas más sombrías de mi ser por parte de mi terapeuta, ¿no? O sea, que Eso eso es es. fundamental, experimentarlo. Y eso va muchísimo más allá de cualquier manual o libro Vamos, súper absolutamente. importante que te puedas leer. De hecho, en realidad esto que está, no sé cómo decirlo, codificado, o sea, como desarrollado científicamente de modo reciente, es la experiencia casi común del sapiens en su historia, ¿no? O sea, como hay algunos a los que les entregas todo y lo que le pides es que te abrace en tu vulnerabilidad. Y cómo eso es sanador. O sea, como el hecho de que el otro te acompañe, te coja, te abrace, no necesariamente te diga no pasa nada, pero que sí te diga esto no te define absolutamente, esto no eres tú. Sí que pasa. Esto es problemático, te está haciendo daño a personas que quieres, etcétera. Pero esto no te define absolutamente. Tú no eres esto que te pasa, tú no eres esto que... En ese sentido, uno tampoco es los logros que alcanza y ya está, ¿no? También es sus logros, ¿no? Pero no le definen absolutamente. Claro, por eso en entrevista psicológica me acuerdo que yo les preguntaba a los alumnos, ¿no? Dice, hombre, si uno llega el paciente de nuevas y le dice, madre mía, vaya desastre, pues ya está, o sea, ¿no? O sea, es la acogida total del otro en función de su dimensión más profunda, ¿no? Ujú. En la cual accidentalmente, circunstancialmente, a veces con consecuencias muy graves y muy profundas, pero accidentalmente, como término técnico en filosofía, es decir, que no es esencial, le suceden cosas y necesita un apoyo durante una parte de su camino, porque es incapaz de caminar por sí mismo, ¿no? Claro, en el fondo, el psicólogo, que creo yo, y aquí a lo mejor hay un poco de intrusismo, creo yo, no le salva la vida a nadie, es un apoyo para que el otro pueda hacer un trabajo consigo mismo. Pero en este sentido hay una alteridad, ¿no? Hay otro que te ayuda, que te recoge, que te hace mirar donde tienes que mirar y no estar encerrado en una mirada reducida sobre tú mismo, salir de un bucle del que no puedes salir por ti mismo, ¿no? Esto que el niño vive casi de manera natural en relación con sus padres cuando todo es normal, no cuando todo es perfecto, pero Suficientemente eso bueno. es cuando todo es suficientemente normal, digo, siquiera, o sea, que a una madre le sale querer a su hijo casi automáticamente, ¿no? Protegerle, cuidarle. Hay tragedias en este sentido, ¿no? Porque es misterioso el ser humano, pero cuando un niño no tiene en general problemas de autoestima, los empieza a tener cuando en el colegio le insultan, cuando en su Cuando los grupo profesores tal, son muy cuando los profesores son exigentes. demasiado exigentes, etcétera, con muchas cosas, ¿no? Y claro, en ese sentido, se podría decir casi que la familia es como el lugar propio, natural, normal, la tribu en el Paleolítico, ¿no? El clan familiar grande. Em, pero la familia, incluso la familia ampliada, es el lugar natural donde uno aprende quién es y donde uno puede llegar a ser quien es creciendo sanamente. Claro. En relación a lo que decías antes, muchos pacientes a mí me preguntan, ¿cómo puedo trabajar en mi autoestima en psicoterapia? Y muchas veces, claro, yo me tengo que morder la lengua porque hay una parte del proceso terapéutico que tampoco quieres desvelar al paciente, pero que en el fondo el hecho de ir a terapia ya es un factor que está ayudándote a crear una autoestima hacia ti mismo, ¿no? O sea, una autoestima positiva. Porque estás con la ayuda de otro mirando y aprendiendo a no machacarte en tu vulnerabilidad, en tus errores, en aquellas cosas que no han ido bien en el pasado. Entonces, muchas veces yo creo que ya te digo, o sea, con esta un poco de crítica a los psicólogos, ¿no? Nos centramos mucho en técnicas, En en las maneras, herramientas. en herramientas. Y los pacientes también son producto de esta sociedad, ¿no? De querer cambiarlo todo a golpe de clic. Y te vienen, dame herramientas, dame tips. Yo es que cuando me dicen lo de los tips, Dame recetas, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? sí. Dime. Y realmente es que es un proceso relacional y es un proceso y no vamos, no hay como una técnica concreta en la que tú de pronto vayas a generar autoestima. Sí que hay, yo creo que actitudes, ¿no? Frente a la vida, frente a uno mismo, frente a los demás, pero yo creo que tenemos que subrayar que es un proceso relacional. Es ¿No? un camino. O sea, que en el fondo es el camino de la vida y que
vamos, que como todo en la vida tiene altibajos y uno crece y uno luego se levanta un día y se cree que ha retrocedido, pero como todo en la vida. Es un proceso relacional, es un... Sí, es un proceso, yo creo que hay un factor muy importante que a nosotros a nosotros digo, en nuestra sociedad loca, que lo hemos hablado alguna vez, Mm. que a nosotros esto que decías, ¿no? Dame tips. O sea, quiero que esto, si lo hago, funcione mañana, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que le damos a un interruptor y la luz se enciende, a que tenemos 3 cosechas de tomates al año, porque tenemos un invernadero donde todo funciona, donde todo está medido, donde la cantidad de agua es perfecta, donde nunca... Y la vida no es así. Sobre todo, la vida no es solo así. Habrá algunas cosas que sean así, ¿no? Y hay soluciones técnicas para problemas técnicos. Pero es que el ser humano no es un problema técnico, es un misterio, ¿no? Absolutamente, Entonces, absolutamente. claro, uno dice, yo querría que esto funcionara, ¿no? A ver, tú dime, si hago esto y si no funciona, te puedo denunciar o me devuelves el dinero, ¿no? Es como... Y en cierto sentido puedo llegar a comprender esta mentalidad, ¿no? Pero en este mundo quería decir que estamos tan distraídos, que es una palabra que me parece preciosa, porque distracción, que la utilizamos mucho, no sabemos lo que significa, porque estar distraído no significa no estar atento, significa estar atento a otras cosas. Ujú. La distracción quiere decir no estar traccionado. La tracción es lo que me hace estar en el suelo, ¿no? Lo que a un coche le permite avanzar, la rueda, cuando es nueva, tiene mucha tracción, ¿no? Se pega al asfalto, ¿no? Cuando estamos distraídos, estamos en otros mundos, estamos en otras cosas, no estamos en contacto con la realidad. Entonces, como que hay que reivindicar, y yo creo que se está haciendo, últimamente bastante, la atención, ¿no? La presencia. O sea, estar a lo que estás, no estar en 1000 cosas distintas. Pero es verdad que estamos en un mundo que nos lleva la mirada constantemente, incluso fuera de nosotros. Y es verdad que es un mundo, yo lo veo en mis alumnos, lo veo en mí mismo, lo veo en muchos amigos míos, donde tenemos quizá muchas heridas, precisamente por estar tan distraídos, somos como incapaces de mirarnos, somos como es muy difícil, porque incluso cuando nos paramos, hacemos algo de silencio, cuando no vamos con los cascos a todas partes, ¿no? Cuando alguien me va a decir, ok, boomer, ¿no? Pero digo o sea, que esto es una experiencia que he hecho yo. Cuando te paras, empiezas a acordarte de cosas de ti que te molestan, ¿no? Empiezas a pensar en cosas de ti que te gustaría cambiar, que no te gusta como son, ¿no? Y como que la llamada puede ser otra vez más a la distracción. Te comas la cabeza, no pienses en estas cosas, etc. Claro, el otro extremo es vivir encerrado comiéndote la cabeza, que tampoco es Que tampoco, que saludable, eso es lo neurótico. evidentemente. Por eso este punto, estar atento, que decías, de ir a terapia, o sea, ir a terapia parte de una cosa básica, que es caer en la cuenta de que necesito ayuda. Caer en la cuenta de que, oye, hay gente que profesionalmente se dedica a ser este sostén que Mm, necesito ahora, mm. ¿no? Y yo creo que hay mucha valentía en quien reconoce esa necesidad del otro, ¿no? Necesito que alguien me ayude. Y eso, los hombres lo lleváis peor cuando venís a terapia. ¿No? Muchas Bueno, veces como es la pelea reconocer constante con mi mujer porque yo no voy al médico. O sea, me tengo que estar casi... Sí, sí. muriendo, Es ¿no? verdad, Para, es para verdad. poder ponerte en manos de Eso otro, es ¿no? verdad, es verdad. Pero fíjate que yo en mi experiencia cuando los hombres inician, es verdad, yo tengo más pacientes mujeres que hombres, pero porque piden más ayuda, pero cuando inicias un proceso terapéutico con un hombre y empieza a abrirse, la experiencia es preciosa, Ujú. porque muchos hombres no se han encontrado con ese sostén, con esa capacidad de mostrarse vulnerables, a veces, desgraciadamente, ni con sus parejas. Ujú. Lo bueno de la terapia es que eso permite que luego con sus parejas empiecen a tener esas conversaciones, Sí. a mostrarse de esas maneras, ¿no? Pero Sí. O sea, aquí hay, enlazo con una cosa que decíamos antes que me parece importante. O sea, es verdad que parece que sociológicamente el hombre que es casi igual de vulnerable, solo que vuelto hacia adentro, a veces como que no muestra su vulnerabilidad, como que parece que se le exige estar en una posición, ¿no? Estar en un modo, vivir de, ¿no? Esto de, no, los hombres no lloran, ¿no? O que se empieza desde muy pequeños, ¿no? Em, creo que también ha habido un rechazo sociológico, histórico, a que el hombre muestre sentimientos, a que el hombre se muestre vulnerable, y creo que eso también ha hecho que uno tenga como que dar una imagen de sí mismo que no se corresponde con cómo está. Y creo que eso tiene una consecuencia que es aún más grave, porque
esto de lo que estábamos hablando, de la dependencia en un sentido casi absoluto, ¿eh? Yo no solo soy dependiente de que, esto lo hablábamos el otro día, ¿no? De que el piloto de avión no haya consumido drogas. Es que uno ni se lo plantea cuando sube al avión, ¿no? Soy dependiente a muchísimos niveles. Pero creo que estoy hablando de una dependencia en otro plano. Necesito que alguien me afirme, me valide, me diga quién soy. Yo soy lo que soy y el otro no crea mi realidad. Pero para que yo reconozca quién verdaderamente soy, esto es, que soy amable, que soy digno, necesito que alguien que me quiere me lo recuerde, me lo reconozca, ¿no? Pero no basta con esto. Uno tiene que dejarse querer así. Y esto si hablamos de la dependencia como doble filo, ¿no? Como que uno puede ser querido o ser manipulado, maltratado, y esto te hunde y te destruye, aquí hay otro doble filo, ¿no? Porque uno puede ser querido así, uno puede estar siendo, de hecho, abrazado así, y uno puede, en función de no sentirse digno, no sentirse merecedor de esto que recibe, rechazarlo. Y esto igual conduce a la destrucción. Claro, o sea, cuando ¿no? O sea, ya nos hemos hecho una imagen, ¿no? Hemos sacado la conclusión de que no somos queribles, de que Eso es. que no merecemos esa mirada. Eso yo lo encuentro en terapia, ¿no? Y cuesta romper esas barreras. Incluso hay pacientes que terminan alejándose, ¿no? O sea, Claro, sí, con violencia además. Sí. O sea, la violencia nace, algún tipo de violencia nace, creo yo, de este rechazo al abrazo. Yo pongo el símil a los alumnos para que lo entiendan gráficamente. Es verdad que los ejemplos llegan hasta donde llegan, ¿no? Pero para entender. O sea, un perro que ha sido muy maltratado cuando es pequeño, ¿no? Que le han tirado piedras, que le han hecho perrerías, ¿no? Esto en los pueblos era muy común. Cuando yo era pequeño iba al pueblo de mis abuelos. Luego ese perro es violento. Pero no es que él sea violento, sino que está tan herido, que mete el rabo entre las piernas y está como con precaución. Con poca autoestima, podríamos decir, entendamos el ejemplo, ¿no? Entonces, cuando uno se acerca a acariciarle, te muerde. Pero uno dice, pobrecito, si todo lo que ha recibido son palos, es normal que reaccione con violencia. O sea, se ha creído la propia imagen de sí mismo que le han manifestado aquellos que le han maltratado. Hay muchos modos de maltrato, ¿no? Pero es normal que uno reaccione con violencia ante alguien que de repente te tiende la mano, si no has conocido eso nunca. Y entonces uno puede rechazarlo. Esto tiene que ver con el autoconcepto, ¿no? O sea, el autoconcepto lo formamos en relación con otros, con los inputs que recibimos en la relación con los demás, en la relación con el trabajo, con los estudios, en el colegio, con nuestra familia, ¿no? Sí, o sea, al final, y hay algo muy, muy peligroso de las situaciones de maltrato. Hay un autor, un psicoanalista que a mí me gusta mucho, que es era escocés, Fairbairn, y él tiene una frase, o sea, él estudió mucho dentro de la escuela de las relaciones objetales, cómo los niños internalizan el mundo que los padres y las figuras de apego les presentan, ¿no? Y cuando existe un maltrato, o un bullying, el niño de alguna manera internaliza ese maltrato, porque él tiene una frase que yo creo que es muy ilustrativa, ¿no? El niño necesita vivir en un mundo gobernado por Dios, no por el demonio. Uh-huh. Porque es más fácil, entonces, para él, ¿no? Es más seguro, entonces internaliza lo malo, internaliza la responsabilidad del maltrato, de las vejaciones que está sufriendo, a expensas de crear un mundo bueno fuera. Entonces, yo soy el que merece ser maltratado, y va internalizando esa imagen de sí mismo. Y en eso, cuando crece, acaba también perpetuando y perpetrando ese maltrato a otros. Y ahí vemos esa espiral de violencia, ¿no? De las personas que han recibido maltrato, que acaban siendo maltratadores, perpetradores de bullying, de abuso doméstico, etc. Sí. Es terrible, pero al final, claro, no sé psicológicamente o psiquiátricamente incluso cómo funciona, pero vamos, yo creo que lo vemos constantemente. Y sin embargo, también tengo experiencia de que hay, no sé cómo decirlo, una posibilidad de ser rescatado de esta espiral, ¿no? Pero a mí, o sea, a mí me parece que esto hay que conjugarlo en voz pasiva, que hay que ser rescatado. Igual que hablamos de que uno es llamado, ¿no? O sea, de que uno se pone en marcha porque experimenta algo que tira de él, ¿no? Algo que le pone en movimiento.
creo que estamos hablando de lo mismo. O sea, uno tiene que ser rescatado. La primera mirada sobre uno mismo no se la puede dar uno a sí mismo. Uno luego puede aprender a custodiar en la memoria y en el corazón el lugar al que pertenece, ¿no? En este sentido de dependencia, que son tío, y vamos a problematizar, ¿no? Son palabras muy fuertes. Yo pertenezco a un lugar, pertenezco a una tribu, pertenezco a mis padres, pertenezco a mi mujer. O sea, quiero decir, me defino en relación con ellos y solo soy en relación con ellos. Y no lo digo desde una perspectiva meramente moral. O sea, no quiero decir que me entrego a ellos y que encuentro el sentido de mi vida dándome a ellos. Pues lo podría comprar. Creo que hay algo absolutamente previo, que es que solo en relación con ellos puedo manifestar, puedo encontrar mi verdadero yo. Y efectivamente, creo que, igual que decíamos antes, ¿no? Esto es de doble filo, aquí uno puede entrar también en una espiral de la que puede no salir. Recuerda que este episodio de Necesito Terapia está apoyado por Scrubs. Tiene más de 70 tiendas en toda España. Localiza la tuya en scrubs.es y ayuda al planeta ahorrando. Claro, y a mí incluso esto que tú dices me levanta muchas dudas acerca de cómo tenemos estructurado los sistemas de reinserción penitenciaria, ¿no? Cómo tratamos a las personas, ¿no? que obran mal, ¿no? En nuestra sociedad. O sea, podríamos abrir ahí un melón enorme, pero yo creo que también la idea de este podcast en parte es, o sea, ayudarnos a ser mejores psicólogos y también mejores personas, ¿no? Entonces, me interesa mucho esto que dices del abrazo, ¿no? Háblanos de este concepto, de esta idea del abrazo que yo sé que le transmites a los alumnos, que a mí me han transmitido. Vale. Hay como muchos sinónimos porque ayudan a entender de modo distinto, ¿no? En realidad, parte de esto lo dice Rogers cuando habla del amor, ¿no? Como esta necesidad de ser absolutamente, de que confíen en ti de modo pleno y de que te abracen, no sé de cuál, forma incondicional. Eso es, no sé cuáles son las palabras exactas. O sea, yo utilizo dos términos fundamentales, que son el abrazo y el regalo, que revelan aspectos distintos de una misma realidad, ¿no? El abrazo porque tiene que ser recíproco, pero puede ser recibido, y en ese sentido uno se tiene que dejar abrazar, y además no obliga, ¿no? O sea, cuando uno se encuentra con alguien de lejos y de repente, ¿no?, alza los brazos, el otro viene, ¿no? Esto con mis hijos es espectacular, porque cuando vienen corriendo y te dan un abrazo es como esta experiencia de sí, mira, qué desastre soy y esta me quiere incondicionalmente, ¿no? Y el regalo subraya el aspecto de que es inesperado. También de que es inmerecido, pero de que es inesperado. Esto es, uno no se hace un regalo a sí mismo, no sé cómo... O sea, uno se puede hacer un regalo, ¿no? O puede darse un capricho, o puede estar ahorrando durante muchísimo tiempo para conseguir no sé qué cosa, porque lo quiere y además no tiene ninguna utilidad. Es regalo y capricho porque me quiero mucho y me lo merezco. Pero si eso mismo que tú deseas, para lo que estás ahorrando, de repente te lo regala alguien, tiene un efecto la experiencia, satisfacción es muchísimo mayor. Entonces yo hablo de tres características. El abrazo, el regalo, tiene que ser inmerecido, inesperado y gratuito. En el fondo, nunca de hecho es inmerecido, porque siempre está en función de la esencia de lo que somos. Pero a nivel de autopercepción siempre es inmerecido. Es decir, siempre es sobreabundante respecto de los méritos que yo he hecho para que me den el regalo, para recibirlo. Es inesperado en el sentido de que no lo puedo fabricar yo, de que no lo puedo anticipar. Incluso si sé que va a suceder, siempre es sorprendente, siempre tiene algo de sorpresa. Y es gratuito porque no pide nada a cambio. Y esto es mentira, porque hay una cosa que pide a cambio. El regalo y el abrazo piden a cambio ser aceptados. No piden a cambio un regalo de valor equivalente, ¿no? Que es lo que se está poniendo de moda ahora en las bodas, ¿no? Que es como, pues bueno, si voy, luego le invito a mi boda y entonces me va a dar... O sea, como que una invitación a una boda no es una invitación a una boda, ¿eh? Te estoy invitando a que te pagues una cena carísima, no sé, ¿no? Perdón, que esto es abrir otro melón que tenemos reciente algunos. Pero no, es verdaderamente gratuito y esto no significa que no pidan nada a cambio. Quiere decir que no se puede devolver, pero sí pide ser aceptado, ¿no? Hay que educar también a recibir regalos, no solo a regalar. Es verdad que hay gente que
que habla este lenguaje del regalo, ¿no? Y que le gusta regalar y que disfruta mucho regalando y que no mira el valor económico, monetario del regalo, ¿no? Sino que alguien haya pensado en ti. Y hay gente que le cuesta un poquito más. Por eso ponemos estas como dos palabras distintas. Pero digo que hay que educar en el recibir regalos justamente por esto, porque nos va la vida, creo yo, en educarnos en aceptar que somos queridos incondicionalmente. Fíjate que yo aquí creo que nos hemos vuelto locos y que hemos cambiado el sentido justo a partir de la modernidad, que hemos como hecho un cambio radical. La experiencia cotidiana que yo también he tenido y que creo que ha tenido todo el mundo y que es muy fácil reconocer es que es un abrazo lo que te hace descubrir que eres digno, ¿no? Claro. Es el abrazo de tu madre que te quiere no por ser guapo, no por ser bueno, cuando lo único que haces es que te tengan que cambiar pañales y despertar a tus padres a las 3 de la mañana y te quieren incondicionalmente, lo que te permite crecer sabiéndote valioso. Y llega un momento de la vida, que es la adolescencia, que es esta crisis maravillosa, donde uno se tiene que reafirmar y que genera, si es bien vivida, una autonomía potentísima y es importantísima vivirla bien. Pero parece como que nos hemos estancado aquí. Y entonces, de repente, yo creo que confundimos planos. Y ahora todo está en función de tener que hacerme digno del abrazo del otro, ¿no? Y entonces creo yo que eso explica en parte nuestra tendencia a rechazar, a no dejarnos abrazar, ¿no? No, primero me tengo que hacer digno, merecedor, ¿no? Primero tengo que, pero no, a mí no me des nada gratis. Y de hecho, creo que una de las grandes frases de los santos de nuestro tiempo, ¿no? O sea, de los que están puestos como modelo y ejemplo a seguir es: a mí nadie me ha regalado nada, ¿no? Y hay mucha gente que empieza así, ¿no? Y uno ve la televisión y dice: a mí nadie me ha regalado nada, todo lo que tengo me lo he conseguido yo con mis propias fuerzas. Y digo: joder, a mí me lo han regalado todo. O sea, lo más importante que tengo en la vida no me lo he ganado. Que es la Me lo propia han vida. regalado. Claro, claro. La propia Te ha vida, sido que es que mi dado. mujer me quiere, o sea, que mi mujer Te ha me quiera sido es una dado. locura. Pero Juan, claro, o sea, comparto mucho de lo que dices, ¿no? Pero precisamente escucho tantos discursos, hay tanta afirmación en el individualismo, en la meritocracia, incluso escucho a muchos pacientes también, pacientes jóvenes, ¿no? Decir, es que yo no he pedido vivir, ¿no? O sea, como una crítica, ¿no? Casi a los padres, ¿no? Ellos me han traído al mundo y pues tendrían que ser ellos, ¿no? Los que se... ¿Por qué estamos tan obsesionados con el hombre hecho a sí mismo, individual? ¿Por qué esta obsesión moderna, posmoderna? Yo creo que hay un aspecto muy positivo, en esto de la modernidad. Creo que al final de la Edad Media, Occidente, Europa, los hombres y mujeres occidentales empiezan a darse cuenta de que son capaces de muchas cosas por sí mismos, ¿no? Y de que de repente hay bonanza económica, de repente construyen catedrales impresionantes, de repente hay un sistema de justicia social espectacular. Estoy hablando de el final de la Edad Media, no de la primera modernidad, justo a propósito. Creo que avanza la ciencia, muchísimas cosas, ¿no? América, o sea, como suceden muchas cosas que nos inundan de un optimismo que a mí me parece justísimo. Somos verdaderamente capaces de generar obras maravillosas, de generar un bienestar, de vivir juntos muy bien. Claro, comparando con los años de la peste, del hambre, ¿no? De repente, es que hemos hecho cosas muy grandes, ¿no? Esto se puede envenenar. Y esto puede llevarnos, y creo yo, y esto es un análisis para mucho más tiempo, ¿no? Creo que nos ha llevado a una independencia desligada de la dependencia fundamental, porque creo que hay una confusión de planos. Creo que en el fondo la cuestión última se juega en la libertad. Creo que lo que nos hemos dicho, lo que nos hemos creído en definitiva, es que la libertad es mera capacidad de elección. Cuando el niño es profundamente libre en relación con su madre. Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es de un amigo mío, que dice que imagínate que eres una niña de 7 años y que de repente vas al parque de atracciones, ¿no? El parque de atracciones es como la promesa de felicidad eterna condensada en un día, ¿no? Es el día que te puedes mojar sin que tu madre te esté diciendo no, que si te resfrías luego no te cuido, ¿no? Puedes comer algodón de azúcar, Coca-Cola, o sea, gritar, correr y no sé qué, ¿no? En esa maraña con tus amigos del colegio, porque es tu cumpleaños y ha sido... ¿no?
si de repente giras la cabeza y por el rabillo del ojo no ves a tu madre, todo lo de fuera es exactamente igual. Es lo mismo. Y sin embargo estamos imposibilitados para el disfrute, ¿no? La misma experiencia puede hacer uno que se pierde cuando tiene 8 años o 5 años en un centro comercial, ¿no? Uno va al centro comercial y de repente se va a la zona de juguetes y está atareadísimo viéndolo todo y de repente cogiendo una cosa y va y vuelve y tal. Y de repente se da cuenta de que su madre no está. Se da cuenta de que no está. Fíjate que no es que estuviera encima, no es que estuviera, ¿no? Como, o sea, no es una dependencia de te llevo en brazos y no te suelto. No es que estuviera encima, pero está. Pero si mi madre no está, lo que tengo fuera es invivible, es insoportable, es casi demoníaco, ¿no? Esto que decías de el niño necesita que en el mundo esté Dios y no el demonio, ¿no? Claro, Dios es la madre. Esto es aquella que siempre te acoge, te acuna, te recoge, la madre, el padre, el abuelo, etc. Sí, pero esa figura, entiéndase, ¿no? Claro, esto hay un momento en el que se pierde. Entonces, el símil de la adolescencia que podemos hacer a nivel individual, a nivel del individuo, lo podemos hacer, creo, también a nivel de sociedad. Creo que hay una especie de emancipación adolescente de la sociedad occidental a partir del siglo XVI, XVII, que se exacerba en el XIX y sobre todo la segunda mitad del XX, de la cual no hemos salido. Y aquí están los filósofos de la sospecha, ¿no? Como, fíjate, Sartre llega a decir que el infierno son los otros, sí, que los otros son el impedimento de mi libertad. Camus es igual, ¿no? O sea, el existencialismo francés, pero tenemos a Nietzsche, tenemos a Schopenhauer, tenemos a gente profundamente pesimista en las capacidades del hombre. Tenemos 2 guerras mundiales en el siglo XX. O sea, cuando parece que lo hemos conseguido todo, que somos cultísimos, que vamos a llegar a la luna, que tenemos sistemas jurídicos súper depurados, de repente aparece el Tercer Reich, de repente aparecen los gulags en Rusia, de repente aparecen los totalitarismos, que persiguen una idea verdadera del hombre, pero aislada de todo lo demás, que se ha vuelto loca, ¿no? La justicia social a la que reclaman Marx y Engels, pero como que descontextualizada de todo lo demás, se convierte en monstruo, ¿no? Creo que muchas de las heridas que tenemos nosotros y muchos de los problemas de salud mental de nuestra sociedad, y es verdad que cada vez se está hablando más, gracias a Dios, pero muchos de los problemas que tenemos pueden ser, no lo tengo estudiado, animo aquí a estudios, papers, se lo digamos a alumnos, no, coged esto para el TFG, yo os ayudo. La depresión, ¿no? Como esta frustración última conmigo mismo puede estar causada porque de algún modo nos hemos creído que somos capaces de todo, que podemos darnos a nosotros mismos todo, que podemos decirnos de modo absoluto quiénes somos, que la identidad la generamos nosotros en función solo de nosotros mismos. Y claro, esto genera una frustración porque implica romper vínculos. Creo que este es el punto clave. Esto lo dice mucho Recalcati en El complejo de Telémaco, que es un libro fantástico. Recalcati, que es de la escuela lacaniana, es un psicoanalista italiano. El complejo de Telémaco, Recalcati, que hace un análisis, o sea, él está como muy preocupado, muy preocupado. Él analiza la situación de la sociedad occidental contemporánea diciendo que hay un ocaso del padre como figura de referencia masculina, etc., ¿no? Y por eso dice que nuestro complejo ya no es el complejo de Edipo. El complejo de nuestra sociedad es el complejo de Telémaco. ¿Quién es Telémaco? Pues Telémaco es el que se queda esperando que Ulises, que es su padre, que se ha ido a viajar por el mundo, regrese, ¿no? Y Telémaco está en Ítaca esperando a que vuelva su padre. Y Ulises está fuera, no existe. No es que sea una figura mala o buena, no es que sea es que ya no hay esta referencia, ¿no? Y creo que esto que está representado en el occidente contemporáneo, posmoderno, por así decir, con la ausencia de la figura del padre, creo que en el fondo habla de como esta aparente necesidad de eliminar los vínculos. Para ser yo, tengo que romper el vínculo contigo, que es propio de la adolescencia. Y es propio de la adolescencia, de ese proceso de individuación, del viaje del héroe, sí, pero efectivamente luego hay que hacer un camino de vuelta, claro, ¿no? Entonces me parece fascinante esa analogía que haces, ¿no? O sea, no hemos hecho el camino de vuelta y estamos
y comparto esa visión, en parte estamos enfermando de ellos. O sea, yo creo que la psicología, de nuevo, pecamos muchas veces de una visión como muy del individuo, ¿no? A un nivel no necesariamente tan social, ¿no? O sea, que pecamos de no tener una visión social e histórica de las enfermedades mentales. Ujú. Y en parte yo creo que el individualismo es una... Y esa falta de resolución de la adolescencia, de reconocer la dependencia, de reconocer la necesidad de responsabilidad, de compromiso, ¿no? Es Sí. en parte de lo que nos enferma. Esto es muy interesante, porque yo creo que el compromiso es imposible si no hay relación con el otro, porque compromiso es prometer con, ¿no? Compromise, ¿no? O sea, comprometerte, mirarte... O sea, una de las cosas que más me llama la atención en la relación con mis alumnos, pero porque me llama la atención en mí mismo, porque a veces les hago la broma, soy de vuestra misma generación, pero es mentira, ellos son Z y yo soy millennial, pero vamos, más o menos. Es como esta imposibilidad de encontrar la relación que hay entre qué hago yo en este instante, cómo estoy, quién soy en este instante, con quién voy a ser dentro de 15 años. Yo tengo estudiantes de psicología y les pregunto, pero ¿tú ves alguna relación entre la terapia que vayas a hacer dentro de 10 años y este instante? ¿Cómo estás sentado? Si tomas apuntes o no, si estás... y como que en nosotros hay una radical ruptura del espacio temporal, ¿no? O sea, de la dimensión temporal de nuestra vida, como si nuestra vida estuviera hecha de instantes. Creo que esto tiene mucho que ver con que nuestras relaciones también están atomizadas, ¿no? Y con que no tenemos una concepción histórica de la existencia. Y por eso es muy difícil que nos comprometamos con el futuro. Ya no solo comprometernos con otro, que esto es otro melón, sino con nosotros mismos en el futuro, ¿no? Y vivimos a veces anclados en el pasado o idealizando el futuro. Como diciendo, no, si pasara esto, entonces ya empezaré a vivir, ¿no? Si sucediera esto otro, aquí hay muchísimas razones, creo yo. Pero creo que la fundamental es esta, o sea, como una incapacidad para comunicarnos, porque el otro está difuminado. Esto me llama muchísimo la atención. Hay un filósofo de origen coreano que es alemán en la Universidad de Byung-Chul Han, que yo soy Han. súper fan, súper. Pues Byung-Chul Han habla muchísimo de esto, ¿no? O sea, vivimos en una sociedad hiperconectada, estamos todo el rato hablando con otros, pero charlataneamos más que hablar, ¿no? No hay nada que compartir con el otro, precisamente porque en el fondo no hay yo. Creo, o sea, cerrando el círculo, podríamos llegar a decir que si he roto la relación con el tú y lo que yo soy lo descubro a partir de alguien que me afirma, si no hay tú, si tengo que estar eliminando de mi vida, lo puedo mantener a un nivel superficial, pero si elimino de mi vida la vinculación radical al otro, en el fondo no hay sujeto. Pero ¿por qué es incómoda? Yo me hago eco, me encanta Byung-Chul Han y él en su último ensayo, que no sé si lo has leído, el del año pasado de la sociedad paliativa, No. Es muy chulo, muy interesante. Y él habla de muchas cosas, ¿no? Sobre todo de la aversión que tenemos al sufrimiento. Pero, o sea, nos habla de la dificultad que tenemos, por ejemplo, de tolerar al otro, de tolerar o de entrar en contacto profundo con el otro. Porque, claro, porque Sartre tiene en parte razón, es que el infierno son nosotros porque es la alteridad, nos damos cuenta, ¿no? de esa dependencia. Claro. y de que, oye, hay algo difícil, ¿no? En entender que no somos nosotros los únicos creadores del universo, sino que hay un otro con el que me tengo que encajar, al que tengo que comprender, que va a diferir de mí, ¿no? Al que tengo que aceptar, ¿no? Al que tengo que comprender. Entonces, él nos cuenta que hay una crisis de intimidad profundísima y de tolerancia de esa diferencia, ¿no? Lo vemos a día de hoy, por ejemplo, con la polarización que tenemos en cuanto a ideologías políticas y que somos incapaces, el fenómeno hater, somos incapaces de aceptar al otro, de ver al otro, ¿no? Más cancelación. Allá. La cancelación, la cultura de la cancelación. Y es por eso, por esa dificultad de tolerar la alteridad. Yo lo que digo, hemos venido a problematizar. Sartre lleva razón. O sea, si la libertad es que nadie me diga lo que tenga que hacer y que yo pueda hacer lo que me dé la gana a cada instante porque me da la gana, entonces el infierno son los otros. O sea, si la realización personal está en hacer yo lo que quiero, entonces efectivamente el infierno son los otros. O sea, si hemos reducido la libertad a la mera capacidad de elegir, aquí tiene una obra interesantísima Erich Fromm que se llama El miedo a la libertad, que es de mediados del siglo XX, pero es muy reveladora para nuestro tiempo,
donde él dice que en el fondo lo que él ve en la sociedad, este es un psicoanalista, filósofo judío interesantísimo, Eric Fromm, de lo que se da cuenta es de que el ser humano en general tiene miedo a su propia libertad. Esto es, preferiría que le dijeran, oye, haz esto, esto que decíamos, ¿no? Oye, dime lo que tengo que hacer, dame tips, ¿no? O sea, ayúdame a resolver el problema. Pero el problema es que no somos un problema, sino que somos misterio. Creo que si reducimos la libertad, Eric Fromm distingue entre la libertad de y la libertad para, ¿no? Claro. Entonces, hay dos niveles de la libertad. Si la libertad queda reducida a mera posibilidad, a tener más posibilidades, entonces, ¿por qué en nuestro mundo no somos libres? El fenómeno que se produce con los canales de streaming, donde tenemos 400.000 millones de cosas para ver, entonces pedimos la pizza para hacer noche de peli o de serie, llega la pizza se enfría y todavía no hemos decidido lo que ver. Tenemos tantas opciones que somos incapaces de elegir, ¿no? Bueno, y con la crisis para elegir pareja, por ejemplo. Que también sucede, ¿no? O sea, ante la paradoja de la elección, ¿no? Que nos paralizamos. Viktor Frankl habla mucho también de esto, ¿no? De que no solo somos libres en este caso, de condicionantes, por la premisa básica de que el ser humano es mortal, ¿no? O sea, no somos libres de morir y entonces desde ahí ve construyendo en toda la... O sea, que es una libertad condicionada, pero que puede ser ilimitada en cuanto a que siempre tenemos una libertad última que no se nos puede arrebatar, que es, como dice Frankl, ¿no? La actitud con la que elegimos encarar el sufrimiento. Pero yo creo que hay una crisis en el fondo de lo que estamos hablando y es de madurez, ¿no? A la hora de entender también la libertad, ¿no? Cómo es que no es de condicionantes, sino que es una libertad que tiene que estar sujeta también a la responsabilidad, ¿no? Y a un para qué. Absolutamente. Creo que la crisis de la libertad y del concepto de libertad tiene que ver con la crisis de vínculos fuertes y de referentes. O sea, uno no puede embarcarse en algo en lo que le vaya la vida, en lo que se la juegue, por así decir, si no tiene conciencia de que tiene un lugar al que volver. Si uno tiene que estar haciéndose a cada instante, uno tenderá a ser conservador. Entiendas el término en este contexto, ¿no? Y entonces creo que la crisis de referentes profundos, la crisis que es una desvinculación, que puede ser consciente o inconsciente, y que puede ser querida o no querida, puede ser circunstancial, ¿no? En un mundo en el cual todos vivimos muy distraídos, claro, uno que tiene que hacerse a sí mismo, a su propia imagen, uno que tiene que generarse a cada instante, vive pendiente de cosas que le impiden, no sé cómo decir, proyectarse adecuadamente en el futuro, ¿no? Proyecto es esta palabra preciosa del verbo yectar en latín, que es lanzarse, ¿no? Proyectarse es como lanzarse hacia adelante. ¿Hacia dónde me lanzo? ¿Con quién me lanzo? Y en función de quién me lanzo. Yo creo que son como las preguntas fundamentales. Entonces, efectivamente, si la libertad consiste en entender este para, uno se puede hacer responsable. Esto es, uno solo es responsable de aquello a lo que ha sido llamado. Y por eso decía que igual la llamada solo se conjuga en pasivo. Es que la palabra responsabilidad es preciosa, porque uno responsable quiere decir uno responde de aquello que se le ha encomendado, ¿no? Uno que se anuncia como babysitter dice, soy persona muy responsable. Quiero decir, que puedo responder si algo va mal. Esto es que si me encomiendas esto voy a cumplir, ¿no? Pero si el origen de la palabra responsabilidad es respuesta, ¿a qué está respondiendo? Y entonces, fíjate que la concepción de la palabra vocación en nuestro tiempo es haz lo que a ti te guste, lo que tú quieras, ¿no? Esto en los departamentos de orientación de los colegios, ¿no? ¿Pero a ti qué te gusta? ¿Pero a ti qué se te pide? No, porque puede pedírsete algo que a lo mejor no sea lo que te atrae más en este instante. Esto para mis alumnos es evidente, ¿no? Están los apuntes y está la televisión. Y está el sofá para dormir. Y el móvil. Y está el móvil y está todo, o sea, cada vez más cosas, ¿no? ¿Qué se te pide? En función de cómo respondas, porque responder tienes que responder. No responder es estar ya respondiendo. Por eso el concepto de vocación creo que tiene que volver a su origen. Uno no se llama a sí mismo, ¿no? Digo, solo cuando uno se presenta y dice, ¿cómo te llamas? No, yo soy Juan, me llamo Juan, ¿no? Pero tú no te llamas, te han puesto el nombre, ¿no? Del mismo modo que uno no se nace, uno podríamos decir que es nacido, como en inglés, ¿no? To be born, uno es nacido, es dado a luz, es introducido en el mundo. Uno sí se puede morir.
pero no se pueden hacer. Tanto uno puede responder, pero uno responde ante algo que se le pone delante. Esto es la llamada. Y esta experiencia es cotidianísima. No pensemos que la vocación, por bajarlo a la tierra, es solo a lo que me voy a dedicar toda la vida. Vocación es ir por la calle y ver un papel en el suelo. El papel está diciéndote, tírame a la basura. No sé cómo decirlo. Es verdad que hay contexto sociocultural, etc. Creo que la libertad se juega no solo en la posibilidad de decir que no me da la gana, que ahí hay un factor primario en la libertad. Y es verdad que es mejor tener opciones que no tenerlas. Creo que la libertad profunda, la que es interesante, se juega en la respuesta que va más allá de la mera posibilidad. En esta libertad respondo sí, aunque en este instante no me apetezca, no porque no me apetezca tampoco, porque ojalá concurriera siempre la vocación con lo que se me da bien, me gusta, claro, sí, ojalá siempre se alinease, ¿no? Pero cuando mi hijo llora a las 3 de la mañana, me está llamando, está pidiéndome algo, ¿no? Mi libertad se juega en salir al encuentro de ese otro que pide algo de mí. Claro, es trascendente. Claro. Es siempre es siempre una alteridad que exige, y la palabra exigencia me parece interesante, que exige algo de ti. La respuesta, diríamos, obediente a esta llamada, que a veces uno puede percibir como opresiva y como destructora, sin embargo, es la verdadera liberación. Cuando uno se entrega, ¿no? Cuando uno responde afirmativamente a lo que se le pide, que percibe como bueno, ¿no? y que percibe como constructivo, y que percibe como... Pero eso es siempre un punto posterior de la llamada. Sí, pero que es que al final, ¿qué visión más tergiversada tenemos, ¿no? O sea, yo creo que hay mucho que conjugar entre ese salto a una madurez real, esa responsabilidad de la que hablamos y esa libertad trascendente, ¿no? de mirada al otro. Vamos a hacer ese camino de vuelta, ¿no? Hemos ido divagando. Al final, es que es eso, es hablar de autoestima, nos lleva a estos grandes temas humanos. Juan, ¿cómo podemos hacer las personas para cultivar, para fomentar esa autoestima? Vamos a intentar aterrizar, ¿no? O sea, ¿cómo... Intrusismo laboral. Desde una mirada filosófica, antropológica. Yo, una de las primeras cosas que diría es que hagamos memoria, porque hay veces que las cosas no nos están yendo demasiado bien, nos habrá pasado a todos, como que parece que todo se está derrumbando y que uno está profundamente contento porque tiene un lugar al que volver, ¿no? Y está contento de ser quien es, agradecido a la vida por existir y como que volvería a empezar. Esto es, que las circunstancias a uno no le aplastan. Creo que esto tiene mucho que ver justo cuando hay una relación. Entonces, claro, es problemático porque volvemos a decir lo del doble filo, ¿no? Porque cuando uno se muestra vulnerable, cuando uno se ofrece al otro, cuando uno demanda del otro una mirada que le rescate y que le permita respirar, ¿no? Que uno puede recibir lo contrario. Uno puede ser manipulado, uno puede ser usado, puede ser utilizado. Pero por eso digo que la memoria, o sea, hacer un recorrido por la propia historia, no por filosofías o por libros o por teorías, sino por la propia historia de cuando yo he estado contento conmigo mismo, cuando yo he sido consciente de mi valor, incluso aunque las cosas me salgan mal, incluso aunque esté enfermo, incluso aunque etc. ¿no? Cultivar esta memoria que es capaz de localizar, o sea, que no hace falta leer libros para desafiar algunos de los tópicos de nuestro tiempo. Hay que mirar a la propia experiencia, ¿no? A mí qué me ha pasado. Y yo creo, vamos, este ejercicio, que no es una recetita, no es un tip, no es un ejercicio, no es como un hábito, una virtud. El mirar a la propia biografía. Sí, pero o sea, a mí lo que me ha permitido justamente es darme cuenta de que hay gente que me quiere aunque la líe y que tengo un lugar al que volver, ¿no? Y como empezar a vivir más cotidianamente de esta conciencia, porque eso me permite a mí reconocerme valioso. De hecho, lo hacemos casi automáticamente, ¿no? Los mamíferos superiores también lo hacen. O sea, cuando algo les hace daño van con mami, ¿no? Cuando alguien cuando uno está de Erasmus y
Y de repente como que le da, uno piensa, no, pero puedo volver, ¿no? Cuando... vuelves a la tribu, ¿no? Vuelves Eso a la es. manada, ¿no? Hay Sí, pues ese camino de vuelta. sí. Esto como primera cosa. Segunda cosa, yo creo que hay que... O sea, que esta mirada a la historia es también posible en una mirada al futuro, que te permite relativizar el peso que a veces nos ahoga del presente, ¿no? O sea, hay veces que tenemos todos experiencia de esto, ¿no? Que hacemos montañas, que nos ahogamos en cosas que luego verdaderamente no son importantes, o sí lo son en el momento, pero no son definitivas para la vida. Y luego ser conscientes de que uno no puede solo y tiene que pedir ayuda. O sea, el primer paso para el cambio es reconocer que tengo que pedir ayuda para cambiar, ¿no? O sea, que eso ya es un primer paso súper personal que hace uno, ¿no? Oye, necesito ayuda, ese es el primer paso. Pero porque es aceptar esa fragilidad, esa vulnerabilidad, Eso ¿no? es. Que es inherente en todos nosotros, que no es... Eso ya es terapéutico, en realidad, de por sí. O sea, el que uno diga, esto no puedo solo, necesito ayuda, ya estoy seguro que tiene, de que tiene un componente terapéutico Mm, fundamental. mm, Sí, sí. mm. Yo también añadiría una dimensión más que también es, yo creo, fruto de esa llamada, ¿no? El empezar a tratar a los demás de esa manera, ¿no? En la que yo estoy aprendiendo a tratarme a mí mismo, ¿no? A veces nos va a costar porque, claro, no nos tratamos a nosotros mismos así y muchas veces somos muy críticos con los demás y sacamos más bien las púas, ¿no? Y las espinas, pero empezar a manifestar este contacto, ¿no? con los demás y, como tú dices, a crear vínculos sólidos. Yo creo que hay una profunda crisis de intimidad y cada vez, bueno, es que enfermamos de soledad. Yo cada vez veo Sí. más personas solas, Sí. profundamente solas. Entonces yo creo que tenemos que empezar a reivindicar los núcleos sociales, ¿no? O sea, desde la familia, por supuesto, hasta los amigos, ¿no? Porque claro, en una sociedad en la que el trabajo, ¿no? y lo productivo es casi como lo hemos sustituido por nuestro Dios, ¿no? Pues es difícil a veces, ¿no? Encontrarnos. Volver a la tribu. Sí. A la tribu no en un sentido politizado, ¿no? O sea, a la tribu en el sentido de este lugar de referencia último, este lugar de pertenencia donde nos reunimos en torno al fuego para contar historias del día, donde uno puede descansar, ¿no? Donde uno es acogido, donde... Una de las cosas más bonitas de estudiar paleoantropología es darse cuenta de que lo que distingue a los primeros sapiens del resto de animales superiores es que el sapiens, o sea, hay restos, hay enterramientos con personas que han tenido una fractura craneal que les ha impedido la vida quiero decir, la caza, o sea, que han tenido que ser cuidados y llevados de un sitio a otro por otros, ¿no? O sea, que las primeras tribus de sapiens en el Paleolítico, o de gente con un hueso roto que ha soldado, ¿no? Que no podían caminar, que eran inútiles porque no pueden cazar, ¿no? Las especies animales, los animales no humanos abandonan al animal que no se puede valer por sí mismo, ¿no? O se abandonan a sí O mismos, se ¿no? abandonan a sí retiran de mismos la manada. para no ser una rémora para la manada, etcétera, ¿no? Bueno, pero en el Sapiens no. En el Sapiens hay un cuidado. Yo creo que esto en parte se nos ha olvidado. Y al mismo tiempo me parece interesantísimo que el Sapiens, es decir, que nosotros hemos generado una sociedad en la que estamos constantemente dependiendo unos de otros. Somos una sociedad de hiperespecialistas, donde yo lo que sé hacer es esto, solo esto. Y para todo lo demás, para alimentarme, para transportarme, dependo de que haya alguien que sabe hacer pozos de petróleo, que se haga el petróleo, otro que tal, otro que haga coches, otro que invente no sé qué cosa, otro que no... O sea, es una sociedad en la cual se ha generado una red de interdependencias brutal. Pero estas dependencias que podemos reconocer no se generan como vínculos primarios o como relaciones primarias, sino siempre como relaciones secundarias en las cuales la relación nos interesa porque está en función de otra cosa que es el fin, ¿no? O siempre media lo económico, ¿no? O siempre media el interés, el beneficio, la productividad, lo económico. Eso es. Fíjate que a veces discuto un poco con mis alumnos porque dicen, no, esta sociedad materialista, esta sociedad es completamente antimaterialista, no somos consumistas, pero no somos materialistas, o sea, de hecho rechazamos el valor de la materia, ¿no? Rechazamos el valor que tiene la cosa por ser
cosa, por ser material, por ser de qué está hecho, de qué. No, pues si da el pego, me da igual que sea de conglomerado, ¿no? Si, somos completamente, o sea, vivimos descorporizados, espiritualizados, virtualizados. Somos lo contrario del materialismo, ¿no? Somos el consumismo. Y esto también afecta a las relaciones entre las personas. Claro. El otro es un bien de consumo, ¿no? Claro, El otro lo uso como jefe si me cumple el trabajo y si no, no. Es muy difícil ver el valor que tiene la persona, y esto, que abrías el melón, pero luego no lo hemos abierto, del sistema penitenciario, ¿no? Y del valor restaurativo, ¿no? ¿Quién es el otro? Y ¿cómo le puedo tratar? O sea, el otro es alguien a quien castigo porque es imperdonable lo que ha hecho, absolutamente. O sea, me parece ese uno de los temas de nuestro tiempo. Uno de los temas de nuestro tiempo. Sí, pero yo creo que eso se traduce en la fragilidad de los vínculos. O sea, precisamente, ¿no? En el otro como bien de consumo, pues lo vemos en personas que son incapaces y con mucho sufrimiento, te lo reconocen, ¿no? En terapia de encontrar una pareja sólida, que se comprometa, que les acompañe en todas esas fracturas constantes, o una familia de mantenerse unida a raíz a través del tiempo, con todos los vaivenes, con todas las dificultades, ¿no? Porque no, o sea, o sea, yo creo que nos hemos acostumbrado a solamente tolerar los beneficios, pero no a procesar que, oye, que hay mucha imperfección en esos vínculos humanos, ¿no? Y que hay mucho que navegar. Y yo creo que esa visión consumista del otro está mediando. Sí, absolutamente. La palabra tolerar, de la que hablabas, que la utilizamos todo el rato, tiene origen en la Inglaterra anglicana, y la tolerancia es como la degradación de la solidaridad tradicional, ¿no? Tolerancia significa, literalmente, no la usamos así, ¿no? Pero tolerancia significa soportar lo que no se puede erradicar. Y entonces, cuando el ideal de convivencia entre nosotros es la tolerancia, lo que estamos diciendo en el fondo es, y vivimos así muchas veces, es: yo a ti te mataría, pero me toca soportarte porque soy civilizado. Fíjate, el punto es interesante. Muy británico eso. Porque no lo he dicho yo. El punto es interesante porque en vez de reconocer que el otro es un bien, aunque haya cosas que no me gusten, en vez de reconocer que el otro es un bien, el punto de partida soy yo. Tú eres un desastre, a ti te deportaría. Pero como yo soy bueno y yo soy civilizado, te tolero. Que no es respetar ni aceptar. O sea, la aceptación es otra cosa. La acogida del otro es otra cosa, ¿no? Es la tolerancia. Fíjate, si se ha convertido en palabra talismán, que uno no puede ser intolerante más que a la lactosa. De hecho, se dice tolerancia cero. Y digo, no, espérate, hay cosas que no se pueden tolerar. Y está bien no tolerarlas, ¿no? O sea, no tolero determinados comportamientos. O sea, me parecen intolerables, ¿no? Pues no se puede ser intolerante. Es tolerancia cero ante, ¿no? Porque la palabra intolerancia tiene un sonido... provoca... Claro. Y sin embargo, el origen de la palabra tolerancia creo que revela muy bien cómo vivimos muchas veces, ¿no? Con pues ni le miro, paso de él, ¿no? Porque ya me parece muy, muy revelador. Porque si uno parte de la conciencia de sí mismo como alguien que ha sido querido inmerecidamente, al menos cuando era un niño, digo, al menos cuando era un bebé que no tenía conciencia de sí mismo y que solo ha permanecido en la existencia y ha tenido posibilidades en la vida porque alguien ha cuidado de él, si uno parte de ahí, decir, yo he sido cuidado, yo estoy donde estoy porque alguien me ha mirado de un modo que yo no me podía mirar a mí mismo, y esto ha generado si uno parte de esa mirada, entonces también puede mirar al otro así. Y es verdad que no es automático, que no es una receta, que uno se entrena en esto y que es un hábito, ¿no? Pero como partir de, yo para alguien soy querible y amable. Y tengo 1000 batallas, tengo 1000 heridas de guerra, tengo 1000 luchas y tengo 1000 cosas por las que yo para mí mismo no sería amable, y sin embargo hay alguien que me quiere. Y pues pobre, tendrá sus batallas, sus luchas, y sin embargo es amable. En otro plano, ¿eh? A lo mejor no me quiero ir de cañas con él, y está bien, no tenemos que ser todos amigos de todos. Claro. Pero reconocer que lo que necesita, en último término, es alguien que le diga, oye, tú no eres esto que haces. Partir de esto
creo que mejoraría muchísimo los nuestras grandes problemas relaciones. de autoestima en el fondo Sí, sí. que tenemos. Sí, o sea, porque yo creo que muchas veces hay un problema de autoestima estructural, ¿no? O sea, que es a nivel social, por esa autoexigencia, por esa mirada hipercrítica con la que nos enseñan a mirarnos, a mirar al otro. Entonces yo creo que Juan, que presentas verdaderos antídotos, ¿no? O sea, que por eso os decía que no tenemos necesariamente solo que mirar a lo que nos dicen los psicólogos acerca de la autoestima, sino que yo creo que la antropología y la filosofía nos da unas respuestas quizá no tan inmediatas, pero mucho más profundas Bueno, acerca yo de... creo que son complementarias en Son cualquier complementarias, caso. ¿no? Pero que esto no va de tips ni de herramientas, o sea, que es más bueno, preguntarnos acerca del tema a nivel histórico, a nivel biográfico, a nivel de nuestra relación con los demás, de nuestro papel en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestra sociedad. Juan, para ir cerrando, nos gusta siempre terminar con recomendaciones de toda índole, es decir, divulgativas, películas, series, libros, papers, que a ti que has ido mencionando algunos, ¿no? A lo largo Sí. de la entrevista, que a ti te hayan aportado, que a ti te hayan ayudado o ayuden a tus alumnos en este proceso de comprender la autoestima, la dependencia, el abrazo. Hay un libro que suena a autoayuda y que creo que tiene más valor del que aparentemente tiene, pero que con mis alumnos lo leo y a ellos les resulta muy difícil de leer, aunque aparentemente sea muy fácil, que se llama Martes con mi hijo profesor, de Mitch Albom, que habla de la relación entre un joven estudiante y su profesor de psicología social. Entonces, aquí con los alumnos les hago la media sonrisa, ¿no? Este libro, Mitch Albom, que lo escribe autobiográficamente, acaba la universidad muy impactado por este profesor, por Morrie, y sin embargo acaba la universidad, consigue trabajo, o sea, él le promete, voy a volver, vamos a estar siempre en contacto, no voy a abandonar tus enseñanzas, ¿no? Y sin embargo encuentra trabajo, se hace famoso, es un periodista deportivo famoso, no estoy haciendo spoiler, porque es el principio del libro, y se olvida de él, o sea, entra en una vorágine. Y cada vez se le va haciendo más difícil volver a aquello que le había fascinado. Y eso le separa de su verdadera vocación. Y entonces acaba con un matrimonio a punto de romperse, con mucho dinero, pero sin ningún tipo de satisfacción personal, con un trabajo que está también pendiente de un hilo. Y lo que cuenta el libro es su reencuentro con el profesor y en el fondo el abrazo que recibe, ¿no? Está estructurado como en la última tesina que escribe con él, que pues se llama Martes con mi hijo profesor porque se juntan los martes a hablar sobre temas, ¿no? Entonces es muy fácil quedarse en los temas, habla sobre el matrimonio, sobre el dolor, sobre la muerte, sobre la familia, sobre lo más importante del libro. No lo he contado para que lo podáis leer tranquilamente. Y sin embargo, lo que está oculto, o sea, lo más interesante, creo, es la relación que tienen ellos dos, más allá de lo que hablen. También trabajo con ellos una película que es Hacia Rutas Salvajes, de Sean Penn, Into the Wild, que propone como esta dicotomía entre la identidad y una autopercepción absoluta en función de sí mismo, y un reencuentro con sus raíces, con su familia, y su familia es un desastre, ¿no? Es una película que a mí me interesa muchísimo. También trabajo con ellos, para que no sean cosas como hipersesudas todas, Toy Story. En Toy Story, que se puede leer desde muchos puntos de vista, Toy Story de una lectura sociológica fascinante. O sea, Toy Story es una tribu hecha a sí misma donde todo el mundo tiene su lugar y funciona perfectamente y donde todo el mundo está en función de Andy. O sea, Andy es el que en función del cual todos viven. El para qué de los juguetes, Eso es. ¿no? Y son, como hemos explicado, el niño que sabe que con su madre, y entonces tienen una libertad profundísima y son completamente, no sé cómo decirlo, felices, aunque sea una palabra muy tramposa, en relación con Andy. Y entonces llega Buzz Lightyear, que es el juguete más guay del mundo, ¿no? Y de repente todos se ven amenazados, este no encuentra encaje, pero el problema de Buzz Lightyear es que él no piensa que es un juguete. Y no sabe que es el juguete de Andy. Él cree que tiene una misión, que es un Space Ranger, que no sé cuántos, ¿no? Entonces está como en una negación constante de quién es, hasta que ve
Esto sí que puedo hacer el spoiler porque la Hombre, hemos yo visto creo que todos, ya, ¿no? ya os ha dado tiempo a ver Toy Story 1, ¿no? La 1, digo, sí, la hemos visto todos, ¿no? Hasta que ve un anuncio en la televisión y hay 400.000 como él. O sea, hay un pasillo en una juguetería, ¿no? Y entonces aparece sobreimpresionado. No es un juguete volador, no es un juguete volador. Entonces ahí como que dice, es verdad, ¿no? Entonces La hace como crisis. una crisis de identidad absoluta. Y hay un último intento de afirmar su realidad. Entonces sube en la casa de Andy, a lo más alto de las escaleras, aparece una ventana abierta, ¿no? Es como la promesa de la libertad, despliega las alas, dice hacia el infinito y más allá. Y entonces parece que hay un momento que va a salir por la ventana y que va a volar, y sin embargo hay un contrapicado terrible donde él está cayendo y acaba roto en el suelo, ¿no? Y la canción que suena, sabéis que la banda sonora de Toy Story ganó un premio Oscar, ¿no? De Newman, la canción que suena es I won't be sailing no more, no volveré a navegar nunca más, ¿no? Es la pura absoluta de la identidad. Luego, sabéis que Sid lo rapta, y que están ahí, ¿no? Y va a haber, o sea, tiene un cohete atado a la espalda, que es como la destrucción. Y Woody le dice, venga, sácame de aquí, que tenemos que ir con Andy, que se está haciendo, ya se están mudando y tal. Y Buzz Lightyear le dice, la casa de Sid, la casa de Andy, ¿qué más da? Dice, pero ¿cómo que qué más da? Entonces, cuando uno la ve de niño, dice, pero ¿cómo que qué más? ¿Pero qué dices? ¿Pero te has vuelto loco? Le dice, debes de haber pegado una buena caída, ¿no? O sea, pero ¿cómo va a dar igual? Claro, es que solo cuando recupera la conciencia de que es el juguete de Andy, sabe lo que tiene que hacer y ayuda a Woody a salir de ahí, y son capaces de volar hasta el infinito y más allá, porque tener el cohete atado a la espalda que le ha puesto Sid, ¿no? O sea, como que se genera una creatividad nueva también, que les permite estar en el mundo de un modo distinto. Y yo seguiría hablando mucho tiempo. Pero... Bueno, me parece fascinante, o sea, esta lectura de Toy Story que bueno, o sea, uno la ve de niño, es la lectura de Toy Story, sí, yo creo que al final es que es eso, ¿no? O sea, es cuando hablamos de este tema, necesariamente, primero nos encontramos con la dependencia y con la necesidad de trascenderme, ¿no? Y cómo eso nos une, cómo eso no solo nos ancla a la vida, pero que nos ayuda a conectar con algo que está más allá de nosotros mismos, ¿no? Y vamos, y lo has explicado perfecto con esa crisis de Bush. Yo, en este sentido, quiero hacer una recomendación del profesor Irving Yalom. Es un libro que no sé si está traducido al español, yo lo leí en inglés, y es Every Day Gets a Little Closer. Y él, pues escribe este libro en conjunción con una paciente suya, que en ese momento no podía pagar las terapias. Ella era escritora, y entonces él le propone que durante el proceso terapéutico van cada uno, después de las sesiones, a escribir qué les ha parecido relevante, ¿no? e importante, ¿no? de cada sesión. Y entonces el libro es un compendio de estas reflexiones de cada uno. Y te vas dando cuenta, ¿no? de que pues Irving Yalom problematiza mucho acerca de si ha hecho la intervención correcta, la reflexión correcta, ¿no? de por dónde está llevando la terapia, ¿no? Y en el fondo te das cuenta de que para ella lo más relevante está en el vínculo, en la mirada, en cómo él se ha acordado de algo que le sucedió, del nombre de esta persona que ella mencionó, o sea, que lo relevante y lo terapéutico está en esa mirada, en ese abrazo que él va creando con ella. Entonces, el libro tiene mucho más, o sea, no estoy destripando, pero que yo creo que es un muy buen relato, ¿no? en el fondo, el papel que tenemos que tener como terapeutas, pero también en nuestra aproximación al otro, ¿no? Que yo creo que se nos olvida. Y bueno, yo creo que hemos hecho un repaso muy interesante, ¿no? Un camino ahí de... Yo ahora es lo típico que estoy pensando, tenía que haber dicho esto, pero nada, yo encantado de volver cuando me invitéis. Pues sí, a ver, es que es inagotable. Pasado fenomenal. Muchas gracias, Juan, porque yo me quedo, pues eso, ¿no? Pensando en este tema, y al final yo creo que hay algo también como muy humano y afectivo, ¿no? Que emerge de todo esto, algo que nos llama, ¿no? Y que yo creo que no podríamos haber construido si no fuese en diálogo. Tal cual. ¿No? O sea, que uno solo es difícil que hable de esto. O sea, que es una expresión más. Pues nosotros queremos agradecerte tu visita con, como no, la camiseta de Necesito Terapia, porque ya sabemos todos que la salud mental es un derecho y que nos necesitamos los unos a los otros. Muchísimas gracias. Además que la imagen es tal cual. Mira, ¿no? es verdad, mira qué reflexión hace Juan. Es una... Sí, son dos personas
que se miran a la cara, ¿no? Que se cogen las manos. Sí. Porque bueno, o sea, al final es la idea también de la asociación, ¿no? O sea, que somos pues todos profesionales de la salud mental y otros tipos de profesionales que buscamos crear ese... Pues nada, muchas gracias, Juan. Y ya sabéis, podéis seguir siguiéndonos en este podcast en el que vamos a ir trayendo los distintos temas y además sobre todo enfocándolos pues desde perspectivas novedosas para, en última instancia, pues entender mejor qué somos las personas, cómo podemos crear una sociedad mejor y mucho más justa. Espero que te haya gustado este episodio. Te recuerdo que ha sido posible gracias a Scrubs, una cadena de tiendas urbanas en las que se venden restos de stock, liquidaciones, excedentes de producción. Vamos, una empresa que genera un gran impacto social. Scrubs está construida sobre 3 pilares: la sostenibilidad, que provoca la compra responsable, la ayuda a los colectivos vulnerables que acceden a productos de calidad de primeras marcas a precios muy reducidos, y la integración, ya que el 75% de su plantilla son personas en riesgo de exclusión social. Scrubs tiene más de 70 tiendas en España. Localiza la tuya en scrubs.es y ayuda al planeta ahorrando.